Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez Cuadros del curso de literatura. Hoy día vamos a revisar las preguntas de la semana número 13 del ciclo 2017-2. Bien, jóvenes, vamos a revisar esta primera pregunta que trata el tema de la cronología, la periodificación del romanticismo peruano. Como ven, el año 1848 es un año muy importante. Ese año inicia oficialmente el romanticismo en el Perú. ¿Por qué motivo se considera que este año es el año de inicio del romanticismo en el Perú? Se considera esto dado que se publica la novela El Padre Orán, una novela de Narciso Aréztegui, un autor cusqueño, un militar cusqueño. Padre Orán es considerada la primera novela romántica. Antes de 1848, ¿qué movimiento literario estaba predominando en nuestro país? La respuesta es el costumbrismo. El costumbrismo que había iniciado años después de la batalla de Ayacucho en 1828, con el estreno de Frutos de la Educación de Pardo y Aliaga. Entonces, a partir de 1848, prácticamente el mediodía del siglo XIX, en la primera etapa de nuestra república, empieza el romanticismo en nuestro país. Y dura un tiempo hasta que pierde su hegemonía después de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico es un acontecimiento histórico que marca profundamente nuestra evolución como nación, como sociedad, y también cambia la literatura, porque a partir de la Guerra del Pacífico, si bien los autores románticos siguen publicando, por ejemplo, Palma sigue publicando las tradiciones peruanas, lo que le falta de publicar, el realismo asume el control del panorama literario, el realismo peruano. ¿Está bien? Entonces tenemos un lapso, algunas décadas, en las que predomina el romanticismo peruano. Este es el romanticismo peruano. Como pueden entender, es un romanticismo un poco tardío, porque hacia mediados del siglo XIX, en Europa ya el romanticismo estaba ya maduro, más bien para esta época empezaba a declinar ante el realismo en el aspecto, ¿no es cierto?, del predominio. Así que es un romanticismo peruano tardío. Vamos a revisar algunas características más, viendo la pregunta número 1. El romanticismo aparece en el Perú hacia 1848, cuando en Europa se iniciaba el realismo. Esto evidencia su carácter en nuestro país. Por ello, no bebió de la fuente original, el romanticismo alemán, sino que... Bien, entonces tenemos aquí una pregunta que está justamente tratando el tema de los orígenes del romanticismo peruano. En el contexto, podemos mencionar que es el periodo de la famosa prosperidad falaz de los gobiernos de Castilla, una época de apogeo, pero que no dejó mucho que nos ayude, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, que fue un desastre nacional. Fue una etapa de mucha tranquilidad, fue una etapa de bienestar, en la que los autores románticos muchas veces fueron protegidos por los militares, oficiales y sobre todo los presidentes de la época y políticos. Encontramos entonces un espíritu poco combativo, poco crítico de estos autores románticos peruanos. Vamos a ver, esto evidencia su carácter social, dicen, ¿no?, en nuestro país. Podría ser la A. Dudamos que sea así, porque al ser un espíritu poco combativo o de crítica, no hay un romanticismo social en el Perú. El romanticismo peruano desarrolla dos vertientes, la vertiente sentimental, vertiente iniciada por Goethe con el Werther, y la vertiente historicista, que representa Ricardo Palma. Por lo tanto, no tendríamos aquí la vertiente tercera, la vertiente social, que sí se desarrolló en el Río de la Plata, esa no la desarrolla aquí en el Perú. La sentimental y la historicista sí, así que no puede ser. Aparte que dice que sentó las bases del realismo peruano, y eso está mal, porque el romanticismo se opone al realismo.
Su carácter histórico podría ser. Hemos visto que el historicismo es una de las vertientes desarrolladas. Por ello no bebió de la fuente original del romanticismo alemán, sino que adaptó el espíritu del costumbrismo. Esto no es tan correcto. El romanticismo es una evolución respecto al costumbrismo, no tanto una adaptación del espíritu costumbrista. ¿Está bien? Aparte, eso no tendría que ver, ¿no? Porque dice que por ello, y esta palabra es un conector, por ello no bebió de la fuente original, sino que adaptó, como está insinuando que a partir del costumbrismo surge el romanticismo peruano. Si bien algunos elementos del costumbrismo se continúan en el romanticismo, por ejemplo, el habla popular, no podemos afirmar que proviene del costumbrismo el romanticismo peruano. Por lo tanto, sería mala. Vamos a ver. Su carácter intimista, sí, sentimental o intimista, está bien. Por ello no bebió de la fuente original el romanticismo alemán, sino que se inclinó por la poesía inglesa. Los románticos peruanos no estuvieron influenciados por la poesía inglesa. A ver, carácter tardío. Esto sí es importante porque al decir tardío está resaltando el hecho de iniciar a mediados del siglo XIX, como hemos visto. No bebió de la fuente original el romanticismo alemán, sino que se identificó con el modelo español, y esto es verdad. Sería la opción D. De carácter grotesco, rechazo el neoclasicismo francés. Bueno, el romanticismo rechaza el neoclásico, pero la pugna con el neoclásico francés se había dado en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Ya en el siglo XIX eso está superado, así que también la E no corresponde. Bien, así hemos revisado los orígenes, características y contexto del romanticismo peruano. Esta pregunta, a pesar de aparentarse tan sencilla, es una pregunta de destreza cognitiva, ya que encontramos dos enunciados enlazados por un conector. Esto hace que nuestro razonamiento no solamente deba centrarse en recordar fechas, recordar características, sino tratar de tener una secuencia mental de causa-consecuencia que le dé sentido a nuestra respuesta. Acabamos de razonar cómo responder y ese es el ejemplo para una pregunta de destreza cognitiva. No siempre va a ser con un fragmento de obra literaria este tipo de preguntas, como estamos comprobando. Bien, vamos con la pregunta número 2. En este caso tenemos una pregunta de destreza cognitiva, pero esta tiene sí un fragmento. Arévalo, pequeña ciudad de Castilla la Vieja, dio cuna al soldado que por su indómita bravura, por sus dotes militares, por sus hazañas que rayan en lo fantástico, por su rara fortuna en los combates y por su carácter sarcástico y cruel, fue conocido en los tiempos primeros del coloniaje con el sobrenombre del demonio de los Andes. Fin de cita. En relación al fragmento citado de Ricardo Palma sobre Francisco de Carvajal, ¿qué rasgo distintivo se aprecia respecto a las tradiciones de Palma? Bien, revisemos qué son las tradiciones. Recordemos, la tradición peruana es un tipo de texto épico, de género épico, texto narrativo, que tiene como elementos constitutivos el artículo de costumbres, que proviene de costumbrismo, pero no solamente es eso, también tenemos que sumarle la leyenda romántica, una historia mágica, normalmente fantástica, que en la Edad Media, bueno, en Europa era muy apegada a la Edad Media, acá en Perú, bueno, la leyenda romántica tiene que habituarse a la colonia, que es un equivalente a la Edad Media aquí. Y bueno, a estos dos elementos le añadimos la ironía de Palma, el humor y sobre todo la oralidad, que es un ingrediente clave en este tipo de obra llamada la tradición peruana. Todo esto nos da una tradición, que es un tipo de texto. A su vez, recordemos que la tradición normalmente se divide en tres partes. Tenemos la presentación, que es lo primero que encontramos, la presentación del personaje, tema o ambiente histórico. Luego la famosa digresión histórica, que normalmente aparece en la primera o en los siguientes párrafos iniciales de la tradición, la digresión histórica, que es una parte muy breve donde
se da datos históricos fidedignos para darle verosimilitud a la obra, a la historia. Y luego viene la parte más amplia, que es el desarrollo de la anécdota, con muchos giros y frases criollas. El problema, alumnos, es que muchas personas al leer la digresión histórica creen que toda la historia es real y cometen el error de asumir que Palma es un historiador y que lo que él nos da como datos inventados después de la digresión, que estrictamente sí es histórica, la anécdota es imaginación, producto de la fantasía de Palma. Muchas personas, tanto en el Perú como en el extranjero, cometen el error de asumir como dato fidedigno, dato histórico, la fantasía de Palma, ¿no? Esto nos lleva a muchas equivocaciones muy graciosas que se pueden ver en internet, en los diarios, hasta en monumentos históricos, o noticias que todo el mundo conoce y en realidad son falsas. También otro aspecto es, y ya lo hemos conversado en clase, en una clase pasada, este tema del Inca Garcilaso de la Vega y su crónica Comentarios Reales de los Incas, que es una crónica y por lo tanto obedece a la subjetividad, al interés, a la parcialidad del Inca Garcilaso, que omite datos o cambia datos por otros, y que esta obra, como fue leída como historia durante cientos de años en toda Europa y muchas partes del mundo, hasta el día de hoy estos pequeños errores que nos da el Inca Garcilaso son asumidos como realidades. Palma exactamente igual. La Palma es un autor muy leído, Palma es un autor clave en nuestra literatura, muy conocido, y a veces sus datos que nos da que son invenciones también son leídos como historia, ¿no? Y lleva tergiversaciones que a veces dan un poco de risa y a veces un poco de preocupación. ¿Está bien? Así que tenemos que distinguir. La digresión histórica de Palma no es historia, esa pequeña partecita sí, pero el resto de su historia, lo que él inventa, es producto de su fantasía, no es historia. Bien, después de esto vamos a revisar la pregunta. Ya hemos leído el fragmento, es un fragmento que describe el origen, el nacimiento de nuestro amigo, el famosísimo Francisco de Carvajal. Bueno, yo les recomiendo en internet googlear a Francisco de Carvajal y verificar si nació en Arévalo, que es una ciudad de Castilla la Vieja, nos dice Palma. ¿Podría ser verdad? Tal vez sí, podría ser, no estamos negando la prepo, pero hay que dudar y comprobar, ¿no? Castilla la Vieja. Lo que sí sabemos es que Carvajal fue muy famoso, sabemos que las crónicas hablan de él y que es un personaje histórico. ¿Qué rasgo distintivo se aprecia respecto a las tradiciones de Palma? Vamos a revisar las opciones. El interés por la objetividad histórica y el rigor filológico, dice. Bueno, objetividad es una característica de la historia, de la disciplina historia. Pero ya hemos dicho que la tradición, excepto por la breve digresión histórica, el resto no es historia, el resto es ficción, obviamente literatura, así que esto no da. La filología es estudiar un texto a partir del contexto en el cual se va a producir, y eso no se da con Palma tampoco. El uso de refranes y giros criollos del habla popular. Esta opción B podría ser la clave, y algunos alumnos lo van a marcar como clave, pero lamentablemente no lo es. Ahora, ¿por qué podría marcarlo algunos? Porque van a recordar que Palma utiliza la oralidad y los giros criollos, los refranes, algo que hemos indicado hace un momento, que es constitutiva de la tradición. Pero si revisamos el fragmento con paciencia, no vamos a encontrar estos refranes o giros. Entonces, dio cuna al soldado que por su indómita bravura. Todas estas palabras son palabras del español, del castellano estándar. No encontramos frases coloquiales, giros criollos, refranes, no lo encontramos en esta parte. En otras partes, en casi toda la tradición habrá, pero en esta parte específica que estamos leyendo, este fragmento no aparece. Recuerda que en una pregunta de fragmento, tú debes recordar lo que sabes de la obra. Está bien, es muy importante que sepas la obra, las características, los temas, pero no podrías marcar una opción que tú sepas que esté en la obra, pero no aparece en el fragmento. Eso sería un error, ¿está bien? Así que vamos a tachar la B también. Vamos con la C. El acercamiento subjetivo al retratar personajes históricos. A ver, en el fragmento citado observamos el uso de juicios de valor sobre Francisco de Carvajal.
al cual se describe con bravura, rara, fortuna, carácter sarcástico y cruel, se le está valorando de manera subjetiva. Créase un personaje casi mítico, ¿verdad? Por lo cual el acercamiento a la historia nacional de Ricardo Palma es subjetivo y carente de la objetividad histórica, por lo tanto. Así que sí, esta sería la clave. C. ¿Qué más nos dicen? La tendencia romántica a crear ambientes misteriosos. Bueno, eso es una tendencia romántica, sí, pero Palma no la exhibe mucho en sus tradiciones y en este fragmento tampoco aparece. El abordaje riguroso de la historia de la época colonial. Y no, pues no es un abordaje, la aborda sí, pero de manera muy laxa, no rigurosa. Así que nos quedamos con la C como clave. Bien, vamos ahora con otro fragmento, y con esto, amigo lector, y con que cada 4 años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseando que así tengas la salud como yo tuve empeño en darte un rato de solaz y divertimento. De acuerdo al fragmento anterior de Don Dimos la Tijereta, de las tradiciones peruanas de Palma, marca la alternativa que corresponde a sus características. Entonces se refiere a las características del fragmento, recuerda, que deben corresponder, no deben contradecir las características de las tradiciones peruanas que tú dominas. Así que aquí se mide lo que sabes de las tradiciones con tu capacidad de interpretación del fragmento, que por cierto es muy breve. Combinación de rasgos de la leyenda costumbrista y el cuadro romántico. Bueno, lo que había era cuadro costumbrista y leyenda romántica, ¿no es cierto? Aquí nos están cambiando y desde ahí está mal la opción. Si bien se combina el cuadro costumbrista con la leyenda romántica, aquí están cambiadas las palabras, las frases están mal. Y segundo, no se nota aquí eso. En el fragmento nos notamos que hay una mezcla del cuadro costumbrista y la leyenda romántica. No da. Carencia de perspectiva histórica sin aprehensión del devenir nacional. Esto es una realidad respecto a la tradición, pero yo no lo veo en ese fragmento. Acercamiento al pasado, lleno de humor, ironía y también prejuicios. Bueno, el pasado, según muchos, es idealizado, otros dicen que Palma lo critica de manera muy ligera, pero hay crítica. Sí hay humor y ironía, pero prejuicios también, ¿no es cierto? O sea, se asume una manera crítica, sino lo que la gente opina, la gente dice en las calles sobre la colonia. No hay una crítica a eso. Esos serían los prejuicios. Pero humor, ironía, aquí no hay. O sea, no encuentro dónde está la burla, dónde están las ganas de sacarte una sonrisa. Leamos de nuevo el fragmento si quieres. Y con esto, lector amigo, y con que cada 4 años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseando que así tengas la salud como yo tuve empeño en darte un rato de solaz y divertimiento. Así que no encontramos el humor y la ironía, que sí aparecería en otras partes de la tradición. Muestra oralidad, eso es importante, constante, buscando el diálogo entre el narrador y el lector. Aquí está. Y con esto, lector amigo, amigo lector, pongo punto redondo al cuento, deseando que tengas, se dirige al lector, ¿no es cierto? Te desea salud, tanto como él se empeñó en darte una lectura agradable, un momento de diversión. Sí, pues, la búsqueda de un diálogo, una complicidad entre el narrador y el lector, es una de las características más notorias de la tradición que aparece en este fragmento también. Finalmente, la digresión histórica con datos precisos, esto sí aparecería en las tradiciones, ya hemos dicho que es parte de la estructura, pero no lo vemos en ese fragmento. La opción va a ser entonces D de dado. La tradición Las Poetisas Anónimas de Palma. Tenemos un fragmento aquí de esa tradición. Este lujo de erudición palabrera o catálogo de productos locales me trae a la memoria unos versos que dicen: en cierta obra de química leía el índice mi hijo, nitrato de potasio de magnesio, nitrato de rubidinio, nitrato de barita y de circonio, nitrato de aluminio. Pues si de nada trata, papá, dime, ¿de qué trata este libro? Respecto a la cita anterior, correspondiente a la tradición Las Poetisas Anónimas de Palma, indica la alternativa que contiene la afirmación correcta.
Vamos a revisar, para variar, de final al inicio. Se desarrolla una anécdota con abundancia de proverbios populares. Bueno, no vamos a confundir, acá encontramos verso, está bien verso, pero no son proverbios. Proverbios serían frases, refranes populares, y no encontramos aquí refranes populares. Efectúa una comparación entre el saber cotidiano y el saber técnico. Bueno, podría ser, el chico empieza a leer nitrato de potasio, nitrato de rubidio, nitrato de barita, nitrato de aluminio, y confunde la palabra nitrato con la frase no trato, o no, ni trato esto, ni trato lo otro. ¿Está bien? Sin embargo, no está la comparación explícita, como que queda en el tema, se ve el tema de lo que la gente normalmente domina, que es una frase común como no, ni trato esto, ni trato lo otro, y el saber técnico, la comparación como quedaría muy tácita. Podría ser opción, pero yo lo veo como algo leve. Podría haber otra más importante que sí sea la opción. Recusa la manifestación de la historia para centrarse en la intriga. Esto debería ocurrir, ¿no es cierto?, viendo que la historia es dejada de lado y la intriga se convierte en la protagonista o la parte más importante. Sin embargo, Palma no hacía eso. Normalmente la historia era el gran contexto que envolvía a la intriga, es decir, que estaban ambas a la par, y este fragmento no nos dice nada de eso tampoco, así que no va. Se exteriorizan rasgos de tinte confesional apoyados en la oralidad. Aquí no encontramos oralidad tanto, se exteriorizan rasgos de tinte confesional. La oralidad se encuentra un poco cuando uno mezcla la frase nitrato, que son dos palabras de la oralidad, confundiéndonos con la palabra nitrato, pero no hay el tinte confesional, eso falta el sentido confesional aquí. Nos quedamos con la A ver, probablemente esa es la opción. La utilización de la ironía para evidenciar lo complejo de la ciencia. La ironía es muy importante en las tradiciones, ¿está bien? Y estamos viendo que la complejidad de la ciencia se está evidenciando a partir de confundir una palabra común, o una frase común con la palabra nitrato. Esta sí me parece más fuerte que la D inclusive. Marcamos la A. Entonces, A de árbol. Bien, estudiantes, hemos llegado al punto en que vamos a pasar al realismo peruano. Vamos a recordar algunas de las características importantes del realismo peruano. Entre ellas tenemos el hecho de que el realismo peruano aparece, se consolida, tiene su momento de apogeo luego de la Guerra del Pacífico. A diferencia del realismo europeo, que fue un realismo muy apegado a la novela y al cuento, al desarrollo de la épica en prosa, lo que algunos llaman narrativa, ¿no es cierto? Normalmente se llama narrativa. Y también el teatro realista. En el Perú, nuestro realismo desarrolla, sí, la novela, con autoras muy importantes como Mercedes Cabello o Clorinda Mato de Turner. Sin embargo, hay otro tipo de texto que en Europa no destaca tanto, pero que aquí se convierte en uno de los tipos de texto emblemático en nuestro realismo. ¿Qué texto es ese? ¿Qué tipo es? El ensayo. El ensayo de opinión, el ensayo político, en el que el autor más importante del realismo peruano, Manuel González Prada, va a destacar de manera muy tangible. El realismo peruano entonces tiene como momento de desarrollo y apogeo la última parte del siglo XIX. Hasta ya entrando al siglo XX, los primeros años todavía González Prada está vigente en el panorama literario. Él falleció en 1918, ya han pasado 100 años de su muerte, pero sin embargo todavía muchas de sus palabras, muchas de sus ideas siguen plenamente vigentes en nuestra realidad nacional actual. Revisemos un poco este tema que es el realismo peruano, recordando que antes solamente hablábamos de González Prada, pero que hace un poco tiempo se ha incluido en nuestro contenido también la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner. Tenemos la pregunta número 5. Con respecto a la verdad,
o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de Ave sin nido, esto es importante, la novela Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Bien. Primero, los hermanos Marín arriban al pueblo de Quiliac y se instalan en el lugar. Efectivamente, los Marín arriban al pueblo de Quiliac y se instalan en el lugar. Son forasteros, son foráneos, pero no son hermanos, son los esposos, una pareja de esposos. Así que está mal esta, sería una falsa. Los notables e indígenas sienten recelos por la presencia de los Marín. Efectivamente, sobre todo los notables. ¿Quiénes son los notables? Los notables son las autoridades, los hombres importantes, notorios de Quiliac. Tenemos al cura, al gobernador, al juez de paz, a los ricos, ¿está bien? Y también los indígenas, porque son forasteros los que han llegado, aunque al final los Marín van a estar de parte de ellos, de los indígenas. En un principio también sienten recelo por la presencia de los Marín. En Quiliac, los Marín defienden a los indígenas Juan Yupanqui y a su esposa Marcela. Eso es verdad. Al final, los Marín van a adoptar, o bueno, asumir como padrinos primero de las hijas de Juan Yupanqui y Marcela, y luego van a adoptarlas como hijas porque mueren los padres y quedan a cargo de ellos. Al quedar huérfanas, Margarita y Rosalía, que son las hijas de Juan Yupanqui y Marcela, son protegidos por los Marín, sus padrinos, sí. Manuel descubre que su verdadero padre fue el cura Pascual Vargas. Aquí hay que adecuar bien el argumento. Recuerden ustedes que Margarita, la hija de Juan Yupanqui y Marcela, que queda bajo protección de los Marín, una chica de 14 años, y Manuel, un chico de 17, hijo de una mujer que está relacionada, está en el grupo de los notables de Quiliac, se enamoran, pero cuando él declara su amor y pide la mano a Lucía Marín, ella le dice que no se pueden casar porque son hermanos, hijos del mismo cura. El cura Pascual es el cura que aparece como el cura de Quiliac durante la novela, pero él no es el padre de Manuel y Margarita, el padre es el anterior, el padre Miranda, el cura anterior de Quiliac. Entonces esto está mal, sería falso. Y claro, muchos estarán diciendo, los que no conocían el argumento, profesor, pero usted dice que el papá de ellos ha sido el cura anterior. Es justamente uno de los aspectos más polémicos de esta novela. Clorinda Mato de Turner ve la realidad y la describe de manera un poco fuerte, un poco chocante para la época, porque era una realidad a gritos en el mundo andino, pero nadie quería asumirle como digna de ser representada o digna de ser evaluada en una obra literaria. La realidad de los curas, los eclesiásticos que tenían hijos con mujeres indígenas. Ella es la primera que lo hace y recibe muchas críticas al respecto. Es vilipendiada por el gobierno de la época, inclusive apedreado el carruaje que la llevaba en Lima. La novela fue quemada públicamente en la Plaza del Cusco por las mujeres cusqueñas, que bueno, obviamente las señoras de bien, las notables de Cusco, porque se sintieron ofendidas por esta imagen. Clorinda Mato en su tiempo fue una mujer muy valiente, que fue contra todo esto y denunció una realidad. Y proponía que inclusive los curas se puedan casar y evitar estos casos de espurio en los Andes. Bien, jóvenes, creo que tenemos claro la clave, que es dedo, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la pregunta número 6. Anémicos y nerviosos, no sabemos amar ni odiar con firmeza, versátiles en política, amamos hoy a un caudillo hasta sacrificar nuestros derechos en aras de la dictadura. Y le odiamos mañana hasta derribarle y hundirle bajo un aluvión de lodo y sangre. Sin paciencia de aguantar el bien, exigimos improvisar lo que sobra de la incubación tardía. Queremos que un hombre repare que un día las faltas de 4 generaciones. Queremos que un hombre repare en un día las faltas de 4 generaciones. La historia de muchos gobiernos del Perú cabe en 3 palabras. Imbecilidad en acción. Pero la vida toda del pueblo se resume en otras 3, versatilidad en movimiento. Este fragmento del discurso en el Politeama, que es el ensayo más famoso de González Prada, que se leyó un 29 de julio de 1888 en el Teatro Politeama de Lima,
perteneciente a Páginas Libres, que es el libro que lo cobija, el libro que lo incluye, ¿qué característica del realismo peruano se evidencia? Quisiera anotar, antes de revisar las opciones, que González Prada asume una perspectiva gramatical, ortográfica, radical, una propuesta de Andrés Bello, que había indicado que debíamos escribir como se hablaba y no respetar las reglas de la Real Academia, haciendo alusión a nuestra dependencia cultural, nuestra dependencia económica respecto a Europa y sobre todo España. González Prada, en su actitud antihispanista, quiere pues liberarse del yugo español, inclusive en la ortografía, y por ese motivo no respeta la ortografía de la RAE, de la Real Academia, y propone seguir a la propuesta de Andrés Bello. O sea, él mismo se convierte en un apóstol de Andrés Bello, este venezolano que hizo carrera en Chile, donde fue pues de todo, político, congresista, ministro de Educación, es un gran erudito, Andrés Bello, formado en Inglaterra. Entonces, miren, anémico sí, en vez de usar la Y, usan la I latina, ¿no es cierto? Aquí las generaciones, en vez de usar la G, usan la J. Todo esto es porque está siguiendo la propuesta de Andrés Bello, en su actitud crítica hacia España. Bien, bueno, hoy aquí también sin Y. Vamos a ver las claves. ¿Qué característica del realismo peruano se evidencia en este fragmento que estamos revisando? La búsqueda del cambio social y la valoración del legado hispano. Bueno, ya nos queda claro que no es este de aquí. El rechazo a la corriente romántica imperante a fines del siglo XIX. González Prada detesta el romanticismo, detesta la iglesia, detesta a España, detesta a Chile, ama la ciencia y es muy patriota, exacerbado su nacionalismo. Pero uno, que la corriente romántica a fines del siglo XIX ya no es imperante, y dos, en este fragmento no menciona el romanticismo. La reivindicación del indígena, este sí es un tema importantísimo en la obra de González Prada. Como parte sustancial de la nación, esto sí, se menciona inclusive en el discurso en el Politeama, pero no aparece en el fragmento que estamos revisando. Por lo tanto, podría ser la clave siempre y cuando no tomemos en cuenta el fragmento, pero si el fragmento es importantísimo, entonces no es tampoco. La descripción de los problemas sociales de la realidad nacional. Esto sí es importante. Están hablando aquí de cómo el pueblo elige, cómo el pueblo se somete o es llevado por un guía que lo lleva normalmente al atraso, lo lleva normalmente al subdesarrollo. Imbecilidad en acción dice que es lo que vemos en los gobernantes, una opinión muy certera, la de González Prada, a menos en la historia del Perú se puede comprobar siempre, muy común. Y también encontramos la realidad nacional escrita, ¿no es cierto?, los problemas sociales y la realidad nacional. Vamos con la última, el propósito de renovar el país mediante nuevos moldes literarios. Eso también aparece en la obra de González Prada, pero no aparece en este fragmento. La opción es dado. Vamos a revisar ahora las características de la obra de Manuel González Prada. Comenzamos indicando que buscó nuevos horizontes literarios al rescatar la tradición española. Hasta aquí la afirmación es totalmente correcta. Sin embargo, no rescata la tradición española, más bien se va contra ella y busca nuevos horizontes modélicos en Francia y Alemania. No corresponde. Desarrolló una actitud racionalista contraria a la subjetividad romántica. González Prada es positivista, científico, cree en la ciencia sinceramente, piensa que es la manera como vamos a desarrollarnos y está en contra de rezar, tener fe, pensar en auxilios sobrenaturales, que es una actitud más romántica. Así que esta sí corresponde a sus características. Reivindicó al indio, y eso es muy importante, mediante el uso de una prosa pasadista y exótica. Sí usó hasta aquí, hasta este punto está bien lo que dice, usó la prosa para reivindicar, porque usó el ensayo, pero no fue pasadista ni exótico, fue cientificista y trató de pegarse a la realidad, así que también por esas palabras fracasa el enunciado.
Renovó la lírica al introducir formas poéticas como el triolet, el rondel, también el phantom y la balada, que provienen de la poesía francesa. El rondel y el triolet proceden de la poesía francesa. Tenemos como opción entonces en la 7, enano. Bien, vamos con la última pregunta, estudiantes. La nobleza española dejó su descendencia degenerada y despilfarradora. El vencedor de la independencia legó a su prole de militares y oficinistas. A sembrar el trigo y extraer el metal, la juventud de la generación pasada prefirió atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuarteles y a pergaminar la piel en las oficinas del Estado. Los hombres aptos para las rudas labores del campo y de la mina buscaron el manjar caído del festín de los gobiernos, ejercieron una insaciable succión en los jugos del erario nacional y sobrepusieron el caudillo que daba el pan y los honores a la patria, que exigía el oro y los sacrificios. De acuerdo al anterior fragmento de Discurso en el Politeama, de Manuel González Prada, se puede afirmar que el autor cuestiona, vamos a revisar entonces la clave, el proceder improductivo de los sectores indígenas y caudillos criollos. No se habla aquí del indígena. Sí se habla de la clase caudillo, o sea, la gente de clase media, de la burguesía, que debía ser dirigente y miren la actitud que tuvo. Por esto de indígena fracasa. La corrupción y desidia de integrantes de la emergente nación peruana. Se nota claramente que es la clave. Veamos si hay otra opción que le compita. Las ansias de poder de las élites urbanas durante el proceso emancipador. Las ansias de poder de las élites urbanas durante el proceso emancipador. Se menciona las élites urbanas y se insinúan las ansias de poder, sí, pero no durante el proceso emancipatorio, porque esto se da después ya en la independencia. Está hablando del periodo en que éramos independientes y la clase dirigente no asume su rol de verdad como factor de desarrollo nacional. El legado hispano que contribuye a la ineficacia de la burocracia estatal. La nobleza española dejó su descendencia degenerada y despilfarradora. Sí, aparece este tema, pero en la parte inicial, y el resto ya no trata eso. El resto ya se desarrolla ya a partir de lo que empieza a ser la clase dirigente peruana, que no asume su rol. Así que es débil, y la B se convierte en clave, casi fijo, porque la E nos dice la marginación que experimentan los indígenas por parte de los criollos. Ese tema aparece en la obra de González Prada, pero no en este fragmento. Así que la D por débil no llega, por limitada, por solamente abarcar una parte de todo el texto, no va tampoco, y sería la B la clave. Bien, jóvenes, hasta este punto vamos a llegar por hoy con el solucionario de la semana número 13 del ciclo ordinario 2017-2. Espero sus comentarios o consultas en el muro de Face, en donde se va a colgar este video. Muchas gracias.